¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a empezar el curso de análisis y diseño de un techo curvo con SAP. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ceballos y voy a ser el que le va a brindar el curso en esta ocasión, en esta oportunidad. La empresa es JB Ingenieros. Nos dedicamos a hacer consultoría, supervisión, proyectos y ejecución de obras. También brindamos asesorías. Bueno, vamos a leer el temario para ver qué es lo que va a impartir en esta ocasión. Bueno, aquí tenemos el banner promocional. Está ya con la fecha de la siguiente semana, ya que este curso inicia todas las semanas, ¿sí? Entonces veamos el temario. En esta oportunidad, hoy nos va a tocar ver la parte del módulo 1, ¿sí? Módulo 1. Nos va a tocar ver la parte del módulo 1, en el cual vamos a ver un poco de la norma, la 020. También vamos a ver la norma americana, el AISC, ¿sí? Vamos a ver, y también vamos a leer algunas definiciones en torno a lo que es una estructura, ¿sí? Bueno, aquí el curso consta de 5 módulos. En el siguiente módulo es lo que vamos a ver son los parámetros estructurales en sí. Vamos a ver toda la geometría de la nave que vamos a diseñar, a modelar y analizar, ¿no? Vamos a predimensionar cada uno de sus elementos en base al plano, al proyecto que se les ha enviado, ¿no? Se les ha enviado una serie de documentos, ¿sí? Los cuales son estos. Estos son los documentos que se les ha enviado, ¿sí? La norma EISC 360 de 2010, el catálogo de los perfiles laminados de Perú, la norma de 020 de cargas, la ficha técnica del TR6 del techo curvo, y aquí están los planos que se les han enviado a su correo, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar un poco el tema de las normas, pero sin antes vamos a ver una parte introductoria lo que corresponde en sí al tema que vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿no? Bueno, como introducción, ¿no? Nosotros qué sabemos o qué vamos es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Leyendo esta introducción que se les ha preparado, ¿no? Se dice, ¿no?, que toda estructura que se define como estructura a los cuerpos capaces de resistir cargas sin que exista una deformación excesiva de una de las partes con respecto a otra, ¿sí? Por ello, la función de una estructura consiste en transmitir las fuerzas de un punto a otro en el espacio, resistiendo su aplicación sin perder la estabilidad. Por tal motivo, estas estructuras soportan cargas externas que deben ser resistidas sin que se observe cambios apreciables en su forma o geometría. Para tal fin, estas estructuras generan cargas internas de equilibrio. Estas cargas internas son aquellas que actúan dentro de un elemento estructural y son necesarias para mantener unidos a las partículas o las moléculas en sí de todo el elemento estructural, ¿sí? Se encuentran sometidas ya sean cargas externas, ¿no? Sea pues carga por sismo, carga por viento, carga por nieve, ¿no? La misma carga por el peso propio. Su determinación en sí es una esencia del análisis estructural, ¿no?, ya que toda estructura nosotros tenemos que hacer un análisis previamente, un análisis estructural, para poder saber el comportamiento de dicha estructura, ¿sí? Aquí, como dice, ¿no?, de esta forma
para obtener se hace uso de métodos, ¿no? En este caso de las armaduras, las cerchas. En este caso tenemos que hacer o aplicamos para resolver cuando son estructuras isostáticas el método de las secciones, ¿sí? Que se basa en un principio estructural. Y cuando una estructura es hiperestática, esta carga interna se calcula usando los métodos del análisis estructural, o sea, las redundantes que aparecen, ¿no? son calculadas, que en este punto que dice, las redundantes que aparecen sí son calculadas por distintos métodos que existen, ¿no? en la estructura, o sea, pues el más conocido, el más usado en este caso es el método de rigidez, es el método matricial, ¿no? Cual nos permite ampliamente calcular los desplazamientos y fuerza, ¿no? En todos los nudos de cada elemento, ¿sí? Bueno, siguiendo con la diapositiva, ¿qué es lo que nosotros sabemos o qué entendemos por estructura, ¿no? Nos dice que una estructura es un ensamble de elementos que mantienen una forma y su unidad, teniendo como objetivo resistir las cargas, ¿sí? Lógicamente toda estructura, el motivo por el cual se diseñan es para soportar las cargas, no es que se diseñe una estructura para que colapse, ¿sí? Todas las estructuras que nosotros diseñamos debemos diseñarlas para que resistan las cargas. Es por eso que la capacidad de toda la estructura debe ser menor que la demanda, debe ser mayor que la demanda, perdón, ya que si no fuera así, esa estructura colapsaría, ¿no? O sufriría algunos daños. Bueno, siguiendo con lo que dice, ¿no? Para resistir las cargas resultantes del uso que se le dé, ¿no? Y su propio peso, dándole forma a un cuerpo. En este caso, que sea una obra civil, una máquina, ¿no? Un ejemplo de las estructuras en las que vemos en nuestra carrera, en nuestra rama, son en este caso los puentes, torres, edificios, estadios, techos, que es lo que en este caso nosotros vamos a ver, barcos, aviones, maquinarias, presas y hasta el mismo cuerpo humano, ¿no? Ya que nuestro cuerpo en sí está conformado por una estructura que a veces no sabemos exactamente cómo es que funciona o cómo es que está, ¿no? Bueno, ahí tenemos también distintos sistemas estructurales. En este caso, un sistema estructural es un modelo físico que no sirve de marco para los elementos estructurales y que refleja un modo de trabajo, ¿no? Un objeto puede tener a su vez una mezcla de sistemas estructurales, ¿no? En este caso nosotros conocemos muchos distintos tipos de sistemas estructurales que en esta oportunidad simplemente vamos a limitar a ver la parte de las estructuras metálicas, ¿no? Entonces, las características. Las funciones estructurales, como dicen, ¿no? Especificadas como la resistencia a la compresión o la tensión, para cubrir claros horizontales o verticales, entre otros, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tienen estas estructuras metálicas, ¿no? Básicamente que nos resisten cargas a compresión o tensión, ¿sí? También otra característica es su forma geométrica, ¿no? Tipo de forma que pueda tener. También los materiales de los elementos que se puede usar, ¿no? En este caso, sea acero, sea aluminio, ¿no? También la forma de apoyo de las estructuras, ¿no? Como sabemos, nosotros tenemos o conocemos los tres tipos de apoyos básicos que hemos estudiado, ¿no? A lo largo de nuestra carrera, ¿sí? A ver, sí, nosotros sabemos o conocemos este apoyo y este otro tipo de apoyo, ¿sí?
básicamente esos son los apoyos que nosotros vemos en una estructura, en este caso metálica, ¿sí? Un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿sí? Uno con 2 grados de libertad y otro con 1 grado de libertad, ¿sí? Entonces las cargas o fuerzas que soportan la estructura, ¿sí? Esas cargas van a variar. En este caso, para nuestras armaduras, las cargas simplemente están aplicadas en los nudos, ¿sí? En cambio, para una estructura en sí, en general, ¿no? Esto en sí es para una armadura, una cercha, vamos a llamarle cercha. ¿Sí? Y para un pórtico, en sí puede tener un apoyo empotrado, un apoyo fijo. Y para ese pórtico no necesariamente las cargas en sí, en este caso, son aplicadas en los nudos, ¿sí? Sino también puede haber cargas aplicadas en los elementos, ¿sí? Como se observa, ¿sí? En este caso, en las armaduras, simplemente las cargas en sí se concentran en los nudos, o en los nudos de cada elemento, ¿sí? Después las condiciones de uso que le vamos a dar, su función, forma y escala en este caso, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver los tipos de sistemas estructurales. En este caso vamos a ver los perfiles metálicos, ¿no? Estas estructuras en sí metálicas, como lo dice aquí, constituyen un sistema constructivo muy difundido en varios países, ¿sí? Cuyo empleo suele crecer en función de la industrialización alcanzada en la región o país de donde se utilice. Se le elige por su ventaja en plazos de obra, relación de costo humano de obra o coste de materiales, ¿no? De esta forma, estas estructuras poseen una gran capacidad resistente por el empleo del acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, ¿no? En este caso, por lo general, cuando utilizamos una estructura metálica o de acero, ¿sí? Nos sirve, como lo dice ahí, para cubrir grandes luces, ¿no? Ya que una viga de concreto armado se podría hacer, ¿no? En una luz tal vez mayor a 5 metros, 6 metros, pero en sí aumenta los peraltes, ¿no? Las deflexiones también son un poco mayores, y por ese motivo es que se recurren a hacer, en el caso de puentes, ¿no? En puentes la longitud de las vigas son de 12, 18, 25 metros, ¿sí? En este caso, si trabajan con concreto, ya tendrían que trabajar con concreto preforzado, ¿no? Entonces, por eso este tipo de obras, ¿no? Sí, se utilizarían este tipo de estructuras metálicas, ¿sí? En este caso, estos perfiles pueden ser laminados, ¿no? Fabricados usualmente, ¿no? Para el empleo de nuestras estructuras, nuestra dicha edificación que vamos a hacer, ¿no? Después, también el otro tipo de sistema estructural que tenemos es la carpintería metálica, ¿sí? En este caso se conoce, como dicen, ¿no? Que una pequeña reseña, ¿no? Se conoce las empresas de carpintería metálica, a la que utilizan los profesionales que se dedican a la fabricación y comercialización de productos metálicos. En este caso vamos a ir para los mercados de la construcción, la industria y decoración, ¿sí? En sí, con estos carpinterías metálicas, en sí, los trabajos más habituales que se utilizan, ¿sí? Son con el acero, ¿no? En qué tipo de, por decirlo así, de obras, ¿no? Obras pequeñas, ¿no? Ya sean por barandas, puertas metálicas, cercos perimétricos, o no sé, portones, ¿no? En este caso también lo que vamos a ver nosotros, con este tipo de perfiles, vamos a hacer nuestro techo, ¿no? Básicamente nuestro pórtico principal,
nuestras viguetas. Todo eso es lo que vamos a utilizar con este tipo de perfiles. Sí, como acá dice, ¿no? Los perfiles especiales en la carpintería metálica, en este caso son los tubos, ángulos en L, pletinas en U, perfiles en tipo T, perfiles tipo H, los tubos, como dice aquí, cuadradillos, en este caso son estos tubitos de aquí, es este tubito de acá, que es básicamente una barrita de cuadrada. También los cilíndricos o los circulares, que son barras lisas, ¿sí? También tenemos estas platinas, ¿no? Estas planchitas, quitan los ángulos, estos perfiles y, ¿sí? Lógicamente que todos estos tienen una certificación y lo aplicamos en base a nuestras normas, que en este caso nosotros tenemos nuestra norma, la E090, que es de estructuras metálicas, ¿sí? La E020 es la norma de cargas, pero también ahí nos dice cómo aplicar el diseño en función al viento, que es lo que vamos a ver. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Después aquí vemos lo que en sí vamos a tocar, ¿no? Las estructuras metálicas. En este caso son las cerchas, ¿no? Cerchas o armaduras, como la conocemos, ¿no? Aquí como teoría, ¿no? Básica, aquí lo que estamos pretendiendo es un poco de tener una pequeña introducción, ¿no? Para conocer un poco de esta teoría, para en sí poder saber, ¿no? Poder ver cómo es que vamos a realizar nuestro diseño, porque estamos utilizando este tipo de material, este tipo de estructura en sí, ¿no? Como acá dice, la cercha en sí es uno de los principales tipos de estructuras empleadas en ingeniería, ¿sí? Porque proporciona una solución práctica y económica a muchas situaciones de ingeniería, especialmente en el diseño de los puentes y edificios, ¿sí? Una cercha o una armadura en este caso consta de barras rectas unidas mediante juntas o nodos, ¿sí? Estas son las barras, y en cada intersección en este caso se le denota o está denominado como nodo, ¿sí? Todas estas intersecciones de aquí se les llaman nodos, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, estos elementos, como dicen, se unen solo en los extremos por medio de pasadores sin fricción, ¿no? Por lo general, aquí pasan un tipo de pines, ¿no? Pasadores que no tienen fricción, para formar un armazón rígido en este caso, ¿no? Después, cada cercha en este caso, ¿no? Se diseña para que soporte las cargas que van a actuar en dicho elemento, ¿sí? En dicho plano, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa estructura se considera como una estructura bidimensional, ya que se analiza básicamente en el plano, ¿no? Llamémoslo el eje X y esto llamémoslo el eje Y, ¿sí? Asimismo, como dice, todas las cargas deben aplicarse en las uniones y no en los mismos elementos, como hace un rato les explicaba, ¿no? Básicamente las cargas aplicables en este tipo de estructuras son en los nodos, ¿no? Solamente las cargas pueden ser aplicadas, en este caso, en estas uniones o nodos, ¿sí? Más no deben haber cargas, por decirlo así, que estén aplicadas en el elemento. Eso no debe existir. ¿Sí? Esto no debe haber, ¿sí? Simplemente son las cargas que están aplicadas en las uniones o nodos de cada elemento, ¿sí? Por eso esta cercha es un elemento sometido netamente a fuerzas axiales, ya sean de tracción o de compresión, ¿sí? Como lo dice aquí, un sistema estructural conformado por cerchas se dispone de un sistema de arrastramiento lateral a fin de contrarrestar el desplazamiento longitudinal de la edificación debido a las fuerzas transversales. Eso
a qué hace referencia. Eso básicamente se refiere eso básicamente se refiere a esto, ¿no? Supongamos que aquí tenemos esta cercha que hemos dibujado, o esta armadura, ¿sí? Ya. Entonces supongamos que aquí tenemos otra. Entonces estos elementos, estas cerchas, están unidos por elementos longitudinales, que para este caso vendrían a ser las viguetas, ¿sí? ¿Sí? Esto vendrían a ser nuestras vigas en este caso. Nuestras vigas. Y este de aquí vendría a ser en sí nuestra cercha. ¿Sí? Entonces, como lo dice ahí, ¿no? Dice que es este sistema estructural conformado por cerchas, dispone de un sistema de arriostramiento lateral a fin de contrarrestar el desplazamiento longitudinal. Entonces, básicamente estas viguetas están trabajando como un arrastramiento longitudinal a fin de contrarrestar esos desplazamientos. Supongamos que en sí el viento o el efecto del viento, la fuerza de cualquier tipo de fuerza, ven en este sentido, ataque esta parte de aquí. Entonces, para que este elemento no tienda a, por decirlo así, volcarse, ¿sí? Porque se supone que esto está apoyado en unas columnas. ¿Sí? Entonces, para que este elemento no se tienda a volcar, ¿sí? Por efecto de esta fuerza, entonces lo que hacen estos elementos en sí longitudinales arriostran básicamente esto, ¿no? Lógicamente que también se le coloca otro tipo de arriostres, ¿sí? Dependiendo de los paños, el tipo de paño, se colocan unos arriostres en cruz, ¿sí? Que también me arriostran a mí la estructura, ¿sí? Todo eso vamos a ver básicamente en este curso, ¿no? Y están conformados en sí, una cercha está conformada por los siguientes elementos, ¿no? A ver, este elemento, los elementos superiores, lo que estoy pintando de color verde en sí, vendrían a ser los elementos superiores, ¿sí? Este vendría a ser los elementos inferiores, y esto vendrían a ser los elementos verticales, en este caso llamados montantes, y estas diagonales, ¿sí? Entonces, estos elementos que están en la parte superior son conocidos como bridas superiores, ¿sí? Y este elemento de aquí es una brida inferior, ¿sí? Este elemento de aquí es llamado montante, parante,
y estos en sí vienen a ser estas diagonales. Estos vienen a ser las diagonales. Me está ayudando el mouse. Ya, listo. Estas vendrían a ser las diagonales. En este caso, si lo vemos de una manera tridimensional, no, si vemos, vamos a dibujar algo pequeño para ver esos elementos. Sí, básicamente, si lo vemos de manera tridimensional, este vendría a ser básicamente de cajón. Entonces, pues de aquí brida superior, brida inferior, ¿no? Veamos que estos sean esos montantes o parantes verticales. ¿Sí? Aquí tenemos estos elementos que están uniendo estos puntos, estos nodos que vendrían a ser estos de aquí, son los travesaños, tanto superiores como estos de aquí inferiores, ¿sí? Y también vendrían en sí, si tuviera diagonales, estas serían las diagonales, tanto por aquí como por aquí. Tanto así, si lo vemos de una manera tridimensional. ¿Sí? Entonces, básicamente esto sería, y tal vez también en el diseño que vamos a ver, también hay amarres en este caso, que vendrían así, este tipo de diagonales superiores, y si están en la parte inferior, así, diagonales inferiores. ¿Sí? Básicamente aquí no se puede tal vez apreciar muy bien la vista tridimensional, pero eso lo vamos a ver más detalladamente. ¿No? Ahorita lo que estamos haciendo es una parte introductoria, simplemente estamos repasando lo que vamos a ver para no entrar así de todo, por decirlo así, ¿no? En el curso, aunque sea para tener tal vez un poco más de conocimiento o unos cuantos criterios adicionales más, ¿sí? Bueno, entonces eso es con lo que respecta en sí a este tipo de elemento que vendría a ser la cercha. Un momento. Listo. Como se les estaba diciendo, entonces son conformados por estos elementos en sí, esta cercha. Ahora veamos a pasar vamos a pasar en sí con los tipos, ¿no? Con los tipos de configuración que presenta en este caso una cercha, ya que se clasifican en este caso en 3 tipos, de los cuales solamente estamos mencionando 2. En sí están cerchas de tipo simple y compuestas, y también tenemos las complejas. En este caso, una cercha simple vendría a ser
como la definición aquí lo dice, ¿sí? Es una cercha rígida plana. Se puede formar simple partiendo de 3 barras unidas por nodos en sus extremos, formando un triángulo y luego extendiendo 2 nuevas barras por cada nuevo nodo o cada nueva unión, ¿sí? Entonces eso es lo que se tiene básicamente aquí. Aquí tenemos 3 nudos, ¿sí? Tenemos estos 3 nudos que forman un triángulo. Forman un triángulo. Forman un triángulo. A ver. Y luego extendiendo 2 barras por cada nuevo nodo o unión. Entonces aquí tenemos la primera barra, aquí tenemos la segunda barra, aquí tenemos la tercera barra. Entonces, como lo dice, no se forma a partir de 3 barras unidas por nodos en sus extremos, formando un triángulo, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros extendemos esta barra un poco, le prolongamos un poco más? Entonces, en este punto de aquí ya está apareciendo otro nodo. Entonces, ¿qué pasa si colocamos una barra aquí? Entonces, básicamente así se construye o es como se genera una cercha simple, ¿no? O es como se puede, en este caso se puede ver cómo es una cercha simple, de tipo simple, ¿sí? Después una cercha compuesta. Una cercha compuesta dice, ¿no?, que por lo general si 2 o más cerchas simples se unen en sí para formar un cuerpo rígido, esto toma el nombre o denotada como una cercha compuesta, ¿no? Una cercha simple se puede unir rígidamente a otra en ciertos nodos, tal y como aquí se está viendo, ¿no? En sí esto podría haber sido ya en sí esto de aquí, lo que estoy pintando de azul, debería ser una cercha simple, pero al estar unidos ya sea por un nudo, en este caso en común, o por una barra de unión, este elemento se está convirtiendo en una cercha de tipo compuesta, ¿sí? Ya que eso es lo que dice aquí, ¿no? Las cerchas así formadas se denomina cercha compuesta, ¿no? Una cercha simple puede unirse rígidamente a otras en ciertos nodos por medio de 3 vínculos no paralelos ni concurrentes o por medio de un tipo equivalente de unión, ¿sí? Entonces así es como en este caso se están clasificando los tipos de cerchas, ¿sí? Entonces ahora viene la parte de celosía. En sí, a veces la gente, y no solo la gente, sino también muchos profesionales, muchos a veces está de nosotros, ¿no? A veces no entendemos o no sabemos distinguir entre una cercha o una celosía. A veces confundimos ese término. En sí, como se habló hace un momento, las cerchas o armaduras básicamente resistían los esfuerzos axiales, ¿no?, ya sean de compresión o tensión. Pero en este caso una celosía es un elemento que, a pesar de estar sometido a esfuerzos de compresión y tracción, lógicamente que también está sometido por la transferencia de cargas, entonces aparte de eso también sufre otro efecto, que en sí es el efecto, en este caso, de la flexión. ¿Por qué sufre ese efecto? Por esto mismo, vamos a ver aquí.
veamos que esto es una cercha, una celosía, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una celosía esto? ¿No? Por lo general son elementos que arriostran, como lo decía hace un rato, ¿no? Básicamente estos modelos también formaban parte de pórticos y todo eso, ¿sí? Pero por lo general la celosía, en este caso que nosotros vamos a ver o vamos a denotar o vamos a modelar en nuestra estructura, no va a ser ni una de este tipo, ¿no? Porque hay varios tipos. Sí, aquí tenemos el tipo de la celosía Long, la Howe, la Pratt y la Warren, ¿sí? En este, por decirlo así, lo que vamos a adoptar o la celosía que vamos a usar en sí sería un tipo, si lo queremos relacionar con estos modelos, estos tipos de aquí, con un tipo Warren pero invertido, ya que nuestra vigueta en sí, la que vamos a ver, va a tener esta geometría. Va a tener esta geometría, ¿sí? Entonces este elemento va a ser en sí nuestra vigueta, va a ser el elemento que vamos a modelar, va a ser el elemento que vamos a modelar para la conformación de nuestro techo curvo. Entonces vamos a verlo aquí mejor. A ver, ahí está. Entonces vamos a ver. Sí, nosotros lo que vamos a ver va a ser este tipo de elemento como celosía. ¿Sí? Entonces, básicamente, a pesar de que este elemento va a tener por decirlo así, ¿no? En este nudo va a tener comportamientos de una fuerza en sí. Entonces, en la parte inferior, para que contrarrestre ese efecto, también va a haber otra fuerza en sí. Y la distancia que se separa en sí vendría a ser, en este caso, el peralte de nuestra vigueta. Entonces, si nosotros recordamos nuestros cursos básicos de estática, sabríamos que ante la acción de dos fuerzas, ¿no? En sí esto vendría a ser un par, ¿no? Un par de momentos. Sabemos, ¿no? Que por la teoría que la fuerza por una cierta distancia, en este caso nos genera un momento, ¿sí? Nos está generando un momento. Entonces ese momento, ese dicho momento en sí va a ser igual a ese tipo de fuerza por esa pequeña distancia, ese peralte en este caso, ¿sí? Entonces no solo va a sufrir un efecto de tracción o un efecto de tensión o compresión, en este caso nuestro elemento estructural, sino aparte de eso va a sufrir también un efecto de flexión debido a este tipo de comportamiento, ya que en sí esa transmisibilidad de carga es la que va a pasar en sí, es la de la cobertura, ya que la cobertura en sí va a estar por aquí, ¿no? La cobertura va a estar apoyada en sí en nuestra vigueta, y esta cobertura lo que va a hacer es va a transmitir la carga a esta celosía o a esta vigueta en sí, y la vigueta a su vez va a transmitir la carga al arco curvo en este caso, que es el que vamos a modelar, ¿sí?
Entonces, por todo eso es básicamente en que la diferencia en la que se distingue una celosía, ¿sí?, de una cercha, ya que justo en el temario hemos dicho ahí una definición, ¿no? La distinción o la comparación, en este caso las diferencias que existen entre una cercha y una celosía, ¿sí?, este tipo de elementos. Como aquí les estaban diciendo, ¿no?, pueden existir este tipo de celosías que para nosotros, si lo queremos llevar en base a esto, sí, sería este tipo pero invertido. Por lo general, para este tipo de techos, las viguetas que se consideran o se modelan ya tienen tipos establecidos o tipos comunes, por decirlo así, ¿no? Hay viguetas en sí que tienen esta sección, ¿no?, transversal, que es básicamente por dos ángulos, una varilla lisa en este caso, ¿no? Aquí vendría el elemento, en este caso que vendría a ser la brida superior, digamos. Esta otra varilla lisa vendría a ser la brida inferior. Si lo vemos en una perspectiva, un isométrico, esto sería así, ¿no? Esto sería así, sí. De esto básicamente, por aquí estaríamos haciendo un corte. Estaríamos haciendo un corte para ver la sección transversal, de lo cual esto vendría a ser así, ¿sí? Donde este elemento de aquí que va por decirlo así, que va junto a ese otro elemento, vendría a ser el ángulo, vendría a ser este ángulo, que al igual de acá también, ¿sí? Serían dos ángulos pequeños, soldados a una brida, en este caso superior, o todavía una brida inferior y unas diagonales, ¿no?, soldadas en cada ángulo, en este caso, en cada punto. Sí, ese es un modelo. Después otro modelo que hay también es el que tiene esta sección transversal, en forma de tipo T, en donde aquí vendrían a estar, en sí estos dos vendría a ser la brida superior, este de aquí vendría a ser la brida inferior, y si lo vemos en una vista isométrica, eso estaría de esta manera. Perdón, esto estaría así, de esta manera. De lo cual, supongamos que debe ser el corte de la sección transversal. Entonces, estos travesaños vendrían a conformar la unión en sí de estas diagonales.
En sí, ese es el tipo de modelo con este tipo de sección que viene básicamente soldado en el travesaño, ¿no? Ya no con este modelo, sino todo en sí todo está conformado de barras lisas. Vendría conectado aquí en estos puntos, vendrían soldados aquí, ¿no? Y sería esto una barra lisa circular, el tubo circular, igual, un fierro liso también en la diagonal y esos travesaños superiores, ¿no? Ese es otro tipo estándar que se usa y varios tipos también se utilizan, ¿no? En sí, en lo general vamos a utilizar uno de estos modelos, posiblemente tal vez así. En sí, si revisan los planos que se les ha enviado y ven la sección transversal del arco, en sí ese arco en sí que se les ha enviado tiene este tipo de sección, ¿no? Si lo revisan ahí se van a percatar que tiene este tipo de sección, donde aquí como brida superior tiene un ángulo, como brida inferior también tiene ángulo, o sea, básicamente es como un cajón, que es lo típico, ¿no? Por eso decía antes, yo trabajaba en este tipo de estructuras metálicas, ¿no? Nosotros armábamos y soldábamos este tipo de estructuras y antes habían puros techos parabólicos, pero antes, como la construcción era informal y todo ese tipo de cosas, ni siquiera utilizaban varillas de fierro liso, sino utilizaban varillas corrugadas. Y estos ángulos también los soldaban en estos ángulos de aquí antiguamente, ¿no? Compraban estos perfiles, ¿no? Que no son muy caros, muy costosos. Compraban unos ángulos denominados tipo camero, que le llaman, ¿no? Entonces esos perfiles son bien delgados. Entonces, ¿qué hacían? Se armaba el armazón así, ¿no? Tal como mandaban los planos, a veces hasta ni planos había, y se soldaban esas varillas corrugadas. Tal vez ustedes visiten un mercado, pasen por un mercado, vean su techo. Por lo general hasta en la actualidad se sigue trabajando así, siguen colocando esas varillas de fierro corrugado, donde esas varillas no se puede construir con una varilla de fierro corrugado, tendría que ser una varilla de fierro liso para que se viera mejor. Sí, esa varillas de fierro corrugado, en sí el uso que nosotros le damos es para confinar nosotros las columnas o los elementos estructurales de concreto armado, más no para que estén expuestos, ¿no? Y encima algunos ni siquiera lo pintan, ni siquiera lo cubren con, no sé, una pintura epóxica, algo que lo aísle o que prevenga o que cubra o proteja ese elemento de la corrosión, que es que es por decirlo así, el cáncer para el acero en este caso, ¿no? Entonces, como les digo, para la siguiente parte tal vez vamos a ver si muestro una foto de las obras en sí que yo antes he hecho, ¿no? Esos techos parabólicos, hay techos curvos, incluso hay techos que no necesitan ni siquiera ni viguetas, simplemente esos techos son de grandes luces, ¿no? Supongamos que sea esto un área y este es el pórtico curvo, aquí está el otro pórtico curvo, ¿sí? Entonces la cobertura viene desde acá, siente en el pórtico, ya tiene la curvatura determinada por la geometría de ese techo, ¿no? Eso se manda a rolar, esas planchas se mandan a rolar y simplemente se instala de punta a punta, en donde en estos extremos se colocan unos pequeños canales que se conectan a las canaletas para que drene el agua, y ya no se necesita ni siquiera empernar por aquí, ya que si alguno de ustedes tal vez ha trabajado antes o ha instalado una cobertura metálica, sabrá que para colocar internar este tipo de coberturas y fijarlos en sí a las viguetas es un poco tedioso y un poco complicado, ¿no? Y hasta
hasta riesgoso en este tipo si no se tiene los cuidados respectivos o se usan los implementos adecuados de seguridad, ¿no? Ya que el techo como es curvo está propenso uno a poder resbalarse o una mala maniobra a poder accidentarse si es que no está fijado o anclado a una parte segura, ¿no? Ya eso se ve más dentro del tema de obra, ¿sí? Sí, entonces estos techos sirven, por decirlo así, nos exoneran de este peligro, este riesgo de poder andar en este tipo de coberturas y poder fijar la cobertura en sí a la estructura dicha, ¿no? Ya que simplemente lo que se hace, como les digo, se montan estos paneles ya curvos en sí, con unas grúas o con unos tiros o unos teclas, dependiendo también el área en sí del proyecto, ¿no? Porque si va a ser un proyecto pequeño, si tal vez estas luces de, no sé, de 10 metros tal vez no necesiten una grúa, ¿no? Tal vez simplemente se arma un andamio a un costado, se coloca un tilfor, un tecle, y así se sube este elemento, ¿no? De manera segura, ya que hay luces mucho mayores, ¿no? Ya sea pues de 20, de 45, de 30, 35 metros, entonces en donde sí el panel necesita subirlo con una grúa sí o sí. ¿Para qué? Para que también no dañe la curvatura o la forma de ese rolado de este elemento, de este panel, ¿no? Simplemente se ha montado y se ha fijado en esta parte de aquí, ¿no? Se fija en estas partes, en los laterales por lo general, ¿no? O hay techos en sí que construyen y ya en la parte de aquí lo hacen de concreto armado algunos y simplemente dejan ahí con el concreto, dejan una planchita, la planchita es de acero, ¿no? En donde cual a veces hasta lo empernan ahí o hasta lo sueldan. He visto que hasta lo sueldan, lo mío. Sí, entonces hay bastantes formas de poder instalar en la actualidad ahora, ¿no? Estos techos curvos, ¿no? Antes simplemente se hacían de calaminas, ¿no? Ahora hay materiales, hay láminas, o en este caso estos termotechos, que son de un espesor mucho más, más resistente, más grueso, y que te permiten hasta poder trasladarse, caminar por esta estructura en sí, ¿no? Porque por lo general, si ustedes se han percatado de de algunos moles, encima, a ver, los moles no, pero sí lo decía, no sé si tal vez aquí en Lima ha visitado el cine y hay una parte en la que del cine creo que está por el último, en sí esos techos son de calamina. Yo justo estoy en ese proyecto, no, yo he instalado justo ese techo de calamina, son de 2 aguas, pero este tiene un tipo de calamina de plancha TR4 de 6 milímetros de espesor, no de un cuarto, o de 4 milímetros pero de espesor, sí, de 4 milímetros de espesor. Y entonces las viguetas en sí eran unos canales tipo Z que estaban separados básicamente casi a 3 metros, ¿no? Entonces uno, para poder caminar en este techo, para supervisar que la instalación o la fijación de las planchas, la colocación de la cinta útil y todo eso, básicamente el proceso constructivo para poder instalar este tipo de cobertura, tenía que realizar. Entonces, para poder transitar por este techo, entonces el tránsito se podía lograr, por decirlo así, ¿no? Por una persona de peso promedio, por decirlo así, tampoco no una persona obesa, ¿no? Entonces sí resistía, lógicamente que por pasos o por pequeños pasos quedaba hasta un día, ¿no? Pero de todas maneras sí resistía. Pero a ver, caminemos por una calamina, una simple calamina, se te venden tal vez en cualquier ferretería, ¿no? Entonces tú pisas, lo que pones en tu techo, esa calamina, pisas donde no esté sujeto o por decirlo así, fijado entre elemento con elemento, pisas por acá y ¡pum!, te hundes, ¿no? Es por la poca resistencia y el tipo de material, también el espesor que tiene, ¿no? Sí que se puede ver, ¿no? Bueno, como le digo, esta parte que se está viendo en la parte introductoria, que hemos manejado un poco los conceptos y todo esto, de lo que es el nave industrial que vamos a ver, nuestro proyecto que vamos a realizar, ¿sí? En esta primera parte lo que vamos a ver o vamos a tocar básicamente es
es la parte de introducción, ¿no? Ya definimos o ya se explicó que se diferencia un elemento cercha con un elemento de celosía, ¿no? O ese tipo de estructuras, ¿sí? Lo que nos restaría ahora sería lo que es ¿cómo se llama? Las normas, tenemos que revisar las normas, ¿sí? Nos faltaría ver el tema de las normas, algo que más que se pueda acotar aquí. Básicamente ya con eso como conclusión, para poder culminar esta primera parte, ¿no? de la clase en sí. Como se sabe, ¿no? Como dice ahí la conclusión escrita, dice: muchos híbridos sistemas estructurales se utilizan en la arquitectura. El tipo de sistema depende de la necesidad del edificio, ¿no? De la necesidad del propietario, de la necesidad del proyecto que uno va a edificar, va a construir, ¿no? También va a depender de la altura de la edificación, también va a depender de la capacidad de carga que pueda soportar, ¿sí? También lo que influye, las especificaciones también del tipo de suelo, con qué tipo de material se va a construir, ¿no? Todo eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Dicho sistema, analizar, ¿sí? Como ella habla en particular, dice: estos sistemas han evolucionado para centrarse en la construcción a medida que el suelo no urbanizado se ha vuelto escaso. Sí, si se percatan, por todos lados se está construyendo y básicamente ya no está quedando un suelo no urbanizado, como lo explica ahí, ¿no? Después, en otra parte que dice, en el siguiente punto, dice: un sistema estructural deriva su carácter único de cierto número de consideraciones, ¿no? Consideradas por separados, como por ejemplo las funciones estructurales especifican las funciones estructurales específicas de resistencia a la compresión, resistencia a la tensión, para cubrir los claros horizontales, verticales, en voladizo o horizontal. Asimismo, también dice que existen características para calificar los sistemas disponibles que satisfagan una función específica. De ese modo, las soluciones estructurales que se adopten en un proyecto están sujetas a las restricciones que existen con las interacciones de otros aspectos del proyecto. En este caso, como es el arquitectónico, puede ser el de sanitarios, el eléctrico, entre otros, ¿no? También por las limitaciones en los costos. Si un proyecto, por decirlo así, se plantea una solución para poderlo edificar y dicha solución genera un costo elevado, o ya sea muchos materiales, todo eso, entonces al elevarme el costo, ¿no? Ya no es un proyecto, pues así, que se pueda construir, ¿no? Ya que me está sobrevolando en los costos, ¿sí? Por otro lado, acá dice: la adecuada selección del sistema estructural también va a depender de la altura del edificio, el riesgo sísmico que existe en el área, la capacidad portante del suelo y entre otros, ¿no? En sí, en este tipo de estructuras, lo que cuando se analiza, el sismo no es una fuerza de mucha importancia, por decirlo así, ¿no? No es una fuerza de mucha importancia a considerar en nuestro análisis, ya que por ser un material muy liviano, no tan pesado como el concreto, entonces el efecto o la fuerza que me produce o es más considerada a analizar, en este caso es el viento, ya que mi estructura está propensa a que se pueda volcar por las distintas corrientes o ráfagas de viento que puede haber en la zona, ¿no? Ya que no es lo mismo, así como al poder edificar una construcción de concreto armado según el tipo de zona. Cada tipo de zona tiene un determinado suelo, tiene una determinada tipo de zona en este caso, si lo vemos por la parte sísmica, ¿sí?
Entonces cada departamento aquí en el Perú está designado un tipo de zona y de acuerdo a eso nos brinda un tipo de parámetro, ¿no? Que es en este caso el coeficiente de Z, ¿sí? Para nosotros poder hacer un análisis sísmico. Entonces para este caso de estructura metálica, en sí la fuerza de mayor relevancia o la fuerza que nos va a causar, por decirlo así, o que se va a considerar para nuestro análisis que va a tener mayor importancia es la fuerza de viento, que técnicamente esas fuerzas en sí son las presiones que van a ejercer en dicha estructura, ¿sí? Entonces hay dos tipos para adelantar un poco, ¿no? Hay dos tipos de presiones en este caso que se van a ver, que es la presión y la succión, denotada ya la presión por barlovento y la succión por sotavento. Si se recuerdan de un curso de hidráulica, relacionarán ese término de presión y succión, ya que las presiones positivas se las consideraba presión, ¿no? Y a las presiones negativas se las denotaba por succión. Entonces básicamente aquí es un poco una analogía de eso, ¿no? Entonces aquí se culmina la primera parte de la introducción. En la segunda parte vamos a ver, vamos a leer el tema de las normas que vamos a usar para poder luego empezar con el proyecto de desarrollo, ¿sí? Bueno, este es un receso de 15 minutos y empezamos con la siguiente parte.